Hola, hola a todos los que se conectan. Muy buenas tardes. Espero que estén muy bien. El día de hoy, nuestra charla Cerebro y Audición con una súper invitada, la doctora Giovanna Ángel, que vamos a esperar a que se nos conecte. Hola, Doc, ¿cómo estás? Buenas tardes. Hola, buenas tardes para todos. Hola, Joanita, gracias por la invitación. No, gracias a ti por aceptar. Mil y mil gracias. Bueno, pues aquí estoy. Bueno, Doc, antes de empezar, yo siempre suelo decirle a las personas o contarles un poquitico acerca de quién es la persona que nos está acompañando, recordarte o decirte que quienes nos acompañan normalmente en los live no son solamente profesionales, sino también pacienticos, entonces que por eso, por lo general, la conversación que tenemos tiene que ser como muy dirigida hacia ambos públicos para quienes estén conectados y que sean profesionales, pues entiendan que la idea es que los pacienticos también entiendan lo que estamos hablando. Entonces, yo conocí a la doctora Joana en la especialización, ella fue mi docente, la admiro muchísimo, es muy pilosa, muy juiciosa. Entonces, yo quiero que seas tú quien nos cuente más acerca de ti. Bueno, pues desde lo personal, eh, fui mamá, esposa, tengo dos hijas hermosas, una ya grandota eh, que es médica y una chiquitina que anda en el colegio todavía. Estos días, mamá de tiempo completo, todavía no soy ama de casa desesperada, estoy feliz en realidad de poder compartir este tiempo en familia, de poder estar con mi esposo, con mis hijas. Creo que es un tiempo para que valoremos lo esencial de la vida y evitemos correr con tantas trivialidades. Entonces creo que este tiempito ha sido una reflexión buena por eso. Y desde lo profesional, pues como Joanita les cuenta, soy una audióloga de la Universidad del Rosario, especialista en audiología de la Escuela Colombiana de Rehabilitación. Mm, Llevo más de 20 años en el ejercicio profesional. He hecho de todo un poquito. Mi profesión me ha permitido hacer desde clínica, que me apasiona, el trabajo con mis pacientes, todo lo que son los procesos diagnósticos, los procesos de habilitación, de intervención, el acompañamiento en su recuperación auditivo-comunicativa, atención a niños. Entonces pues desde la clínica he podido hacer de todo un poquito, pero también otra satisfacción personal que tengo es justo lo que tú hablabas hace un momento, el tema de docencia. Llevo pues casi 17, 18 años en docencia, tanto en pregrado como posgrado. Ahora estoy básicamente en el área posgradual. Esa parte académica me ha permitido conocer personas maravillosas, pues como Johanna y el resto de personas que Tan veo bella. por ahí en el chat, eh, desde esa parte académica me he podido contactar pues con todos ustedes, hacer grandes amigos desde el ejercicio profesional. Tuve la oportunidad de coordinar la especialización de audiología de la Escuela Colombiana de Rehabilitación. También pude ser decana de la Facultad de Fonoaudiología de esa Escuela Colombiana de Rehabilitación, un privilegio que me dio la escuela de poder acompañarlos en esos procesos. Y pues ahora dedicada a esto, a mi pasión, que es la atención de pacientes y a la formación de mis colegas, de mis futuros colegas en el área de audiología, que es algo pues que de verdad me apasiona y disfruto muchísimo. Esa pues es Joana Ángel, así como a grosso modo desde las dos carriles personales y profesionales. Vale, pues muchas gracias por esa breve reseña que nos has hecho. La verdad, a mí me gusta siempre empezar así porque me parece importante que quienes nos ven y más los pacienticos que no tienen la oportunidad de conocernos de pronto directamente sepan quién se está dirigiendo a ellos y sea algo un poco más cercano, aunque las redes a veces son un poco frías, quitar como un poquitico ese hielo. El día de hoy vamos a hablar de cerebro y audición. El cerebro, pues definitivamente es una pieza clave en todo lo que son los procesos cognitivos y emotivos y pues ejerce el control de todos los órganos del cuerpo y en este caso pues del oído. Yo quisiera que empezáramos a hablar un poquitico de qué hace cada hemisferio del cerebro para que entremos en sintonía. Bueno, pues como lo menciona Joana, el cerebro es el que controla todo nuestro funcionamiento, es como el eje central y que procesa toda esa información de
lo que percibimos, lo que vemos, lo que sentimos, el movimiento. Entonces, es como donde concluye y confluye todo lo que hacemos cotidianamente. Se nos olvida a veces un poquito ese funcionamiento tan perfecto. Yo digo que es como el universo, ¿no? Que es tan perfecto que funciona como a la perfección y con una dinámica exacta para lo que requerimos en cada actividad, pero a la vez es indescriptible e inimaginable. Cuando uno indaga un poquitico a través de las neurociencias y lee un poquitico de todo el tema del cerebro, los científicos en neurociencias lo que nos cuentan es que han ido descubriendo muchas cosas maravillosas del cerebro, pero entre más estudian sus procesos y entre más estudian todo lo que ocurre en ese maravilloso órgano que nos controla, comienzan a tener más dudas e inquietudes y a replantearse muchas otras dudas de lo que ya habían establecido. Entonces, es como el estar aprendiendo y entendiendo mucho del cuerpo humano y obviamente de ese órgano tan importante. En cuanto a la pregunta que me haces del tema de los hemisferios cerebrales, esa teoría de las funciones que se ubican en los hemisferios cerebrales ha tenido como sus defensores y también sus detractores. Hay científicos, neurocientíficos que no han estado muy de acuerdo con que tengamos una división de funciones en los dos hemisferios cerebrales porque obviamente hay una interconexión y uno se alimenta del otro. Sin embargo, los que son los defensores de dicha teoría, lo que han evidenciado es que en cada uno de los hemisferios cerebrales tenemos como algunas funciones importantes y algunas funciones específicas. Para algunos se hace de pronto como un mito, porque siempre lo que hemos venido escuchando es que el cerebro derecho es el de la creatividad, el de la intuición, el del arte, el que nos permite los procesos creativos, los procesos de innovación, el que nos hace más artísticos y más músicos, y el cerebro en su hemisferio izquierdo se dedica a todo lo lógico y concreto, la matemática, las habilidades científicas, el lenguaje, lo hablado, lo es el lenguaje hablado, el lenguaje escrito. Entonces, esos mitos un poco han hecho que se le diga a la persona, ah, como usted es artista y es músico, entonces su dominancia cerebral es derecha, o como usted es científico, es fonoaudiólogo que se dedica a las ciencias aplicadas, entonces su dominancia cerebral es izquierda, pero obviamente el tema es de la interconexión y del complemento que tienen uno con el otro. Debemos recordar que la unión de los dos hemisferios cerebrales se va a través del cuerpo calloso y además que hay cientos de fibras nerviosas que se decusan y que dependen la una de la otra. Entonces no podemos hablar de dos hemisferios por separado, sino hablamos de un cerebro que tiene dos hemisferios que confluyen y que permiten obviamente que todas nuestras funciones como ser humano se hagan de manera coordinada, se hagan de manera perfecta y nos permitan esa interrelación y esa vivencia diaria que tenemos como seres integrales. Vale, y específicamente para entrar ya un poco más en materia, ¿cuál sería entonces esa función o ese papel del cerebro con respecto a la audición? Bueno, vamos a empezar de adentro, de afuera hacia adentro, para llegar pues desde lo más simplecito, por así decirlo, a lo más complejo que es el procesamiento auditivo. El oído humano es el órgano, es un órgano a mí me apasiona y yo sé que a muchos de los que estamos aquí también. A veces uno no hace mucha conciencia, nosotros obviamente que somos fonoaudiólogos, pero el común de las personas no hace mucha conciencia de la importancia y la riqueza que tiene el oído humano. Yo escucho por ahí encuestas y estas cosas que dicen, ¿usted qué preferiría, ser sordo o ser ciego? Y de hecho, la mayoría de esas encuestas y porcentajes dicen, uy, no, terrible no ver. Para mí sería terrible no poder ver el sol, la belleza de las plantas, no poder ver a mi familia. Pero cuando se está con ausencia o con disminución auditiva, la gente se da cuenta que es exactamente igual de importante, que todos los órganos de los sentidos son valiosísimos y que además la audición es el órgano que nos pone en contacto permanente con nuestro entorno. Incluso hasta cuando estamos dormidos, el órgano de la audición nos tiene 24/7. Nosotros estamos conectados a nuestro entorno porque el órgano de la audición nos tiene en estado de alerta. Si estamos dormidos, como les decía ahora, si yo estoy durmiendo y dejé una llave abierta y siento la goterita por ahí,
Eso me despierta porque mi cerebro, mi proceso auditivo y mi cerebro me están avisando que ahí hay algo. Pueda que no esté oyendo, pero tembló o está temblando. Y lo que me alerta en ese momento también es mi oído, porque el movimiento y esa sensación de equilibrio y de una pérdida de equilibrio, un movimiento que es involuntario para mi cuerpo, también está ahí en mi oído, porque acordémonos que el sistema vestibular también se encuentra en la parte interna del oído. Entonces, es un órgano que todo el tiempo nos tiene en contacto, nos tiene conectados. Para hablar así a grosso modo de la fisiología auditiva, comenzamos por la orejita, por el pabellón auricular. Cuando captamos las ondas sonoras, tiene como una formita de parabólica, capta las ondas sonoras, las lleva por ese tubito finito que tenemos ahí adentro, que es el conducto auditivo externo. Aprovecho para hacer prevención auditiva, a veces con el tema de meternos el aplicador, el copito dentro del oído, las llaves, el esfero, podemos lesionar la membrana timpánica, que no cree que está lejísimos de este espacio en el que nosotros metemos el copito y resulta que no es tan lejano y podemos causarnos lesiones graves de tímpano, perforaciones de membrana timpánica que pueden afectar nuestra audición. Entonces, una vez entrado el sonido desde ese pabellón auricular al conducto auditivo, llegamos al oído, al tímpano, la membrana timpánica. Es esa división entre el oído externo y ya la llegada al oído medio. La membrana timpánica funciona como un tamborcito. Hay sonidos que repele, que devuelve para hacer protección auditiva junto con la cadena de huesecillos, pero hay sonidos obviamente que toma y lleva para hacer el análisis y el procesamiento. ¿A dónde los lleva? A la cadena de huesecillos. Son los huesitos más pequeñitos que existen en el cuerpo humano. Hay tres, el martillo, el yunque y el estribo, y ellos funcionan como un mecanismo de palanca que se articula entre sí. Ese mecanismo de palanca lo que hace es la amplificación del sonido, amplificar esa onda sonora que nos ha llevado el tímpano y llevarla a unas ventanas que contactan o conectan con el oído interno. Esas ventanitas son la ventana oval y la ventana redonda. Una vez ha llegado ahí, lo que estimula es la cóclea. Y cuando hablamos de la cóclea, si nos devolvemos un poco a su nombre o a su esencia, origen de su nombre en latín, cóclea significa escala. Y asimismo funciona ese oído interno como una escala musical. Cuando lo abrimos, yo lo comparo con las teclas de un piano. ¿Por qué? Porque hace un análisis, tiene un análisis acústico perfecto de todos los tonos auditivos que podemos escuchar, desde los tonos auditivos más graves que llegan a mi cóclea y los puedo analizar y percibir, hasta los tonos más altos, más agudos, que más o menos hasta unos 20.000 hercios que logramos hacer esa captación de los sonidos que tenemos en el medio ambiente. Entonces nos paseamos por toda la gama frecuencial y ese análisis que hace la cóclea como una escala musical es lo que me permite percibir y diferenciar los sonidos. Una vez ha llegado a la cóclea, estoy hablando como de un sistema que es periférico, una vez llega a la cóclea ese sonido y hace ese análisis e interpretación, se lo lleva al nervio auditivo. Ese nervio auditivo, yo le digo que es como el cablecito entre la cóclea y nuestro cerebro, pero ese cablecito es absolutamente complejo y tiene unas paraditas, por así decirlo, entre todo ese proceso que son vitales para cada una de las funciones de nuestra audición. Entonces, de la cóclea al cerebro, hacemos unas funciones muy específicas. Tenemos procesos de localización y lateralización de sonido, lo que me permite saber si un carro me está pitando del lado derecho o del lado izquierdo, si los vecinos de arriba están en fiesta, si los vecinos de abajo llegaron o no, porque localizo en 360 grados todo lo que está ocurriendo a mi alrededor. También lo que me permite es poder hacer una discriminación dicótica del sonido. Yo tengo dos oídos y perfectamente si estoy hablando por teléfono por este oído y viene alguien y me da un secreto por este, mi cerebro, a través de todas esas interconexiones que yo tengo desde el nervio auditivo hasta la corteza auditiva, es capaz de procesar las dos informaciones de mensaje. Lo que estoy hablando por teléfono acá y el secreto que me dieron por este oído. Pero también tengo algo que se llama tensión auditiva. Entonces, para mí, lo que se hace más relevante de esos dos mensajes dicóticos
que estoy en ese momento procesando, es como la información que guardo y que proceso de manera diferente. Asimismo, tengo procesos de memoria auditiva. Y entonces guardo acá en mis engramas neurológicos, en mis engramas cerebrales, momentos auditivos que son importantes para mí y se vuelven ya cotidianos y se vuelven parte de mi proceso. Lo que hablábamos ahora, yo sé que mi jefe viene caminando, yo tenía una jefe que tenía un caminado peculiar en la universidad, en la escuela, por el sonido de sus tacones, yo sabía que era ella. ¿Por qué? Porque eso ya era parte de mi engrama y de mi memoria auditiva. Entonces yo escuchaba los tacones y decía, ahí viene la jefe por el pasillo. Eso hace parte de nuestra memoria auditiva. Ciertas canciones que escuchamos de pronto en nuestra adolescencia y en nuestra infancia, y con solo una notica musical que lleguemos a percibir, ay, esa canción como me recuerda a mi abuelita, esa canción como me recuerda a mi novio de los 15 años, que fue la primera canción que bailé con él. Entonces, también toda esa parte de procesamiento auditivo se une a la psicoacústica, que son todas esas características que tenemos de correlacionar incluso las emociones. ¿Qué tenemos también en el cerebro que nos hace también ese procesamiento auditivo? Poder discriminar en ruido de fondo, ser competentes comunicativamente cuando tengo ruidos, estoy en una fiesta, estoy en un restaurante y mi posibilidad de discriminar el sonido de mi interlocutor, la persona que me está hablando y que esa conversación es importante para mí, hace que me centre en eso y que yo pueda obviar todo ese ruido de enmascaramiento, de todo ese ruido distractor que tengo alrededor. Entonces yo sé que está sonando la música, que hay niños corriendo, porque mi cerebro y mi oído y mi cerebro son conscientes de eso, pero yo puedo obviarlos, oírlos, pero obviarlos en mi atención y en mi centro auditivo en ese momento, porque lo importante para mí es el mensaje. O por el contrario, puede que el mensaje que me está dando acá mi interlocutor no esté tan chévere como el chisme que están acá contando los del lado, entonces creo que estoy poniendo atención acá, pero mi atención auditiva está más centradita como del otro lado. Entonces, todas esas funciones auditivas, obviamente del procesamiento auditivo, en segundos, miren que son milisegundos lo que estamos hablando. Ustedes en este momento están procesando toda la información lingüística que yo les estoy dando. Ni siquiera saben cuánto tiempo ha pasado en que yo les esté contando esto de lo que estamos hablando y que su cerebro procese esa información de sonido, pero aparte de eso, lo decodifique y lo codifique para que ustedes también puedan ser receptores y emisores de un mensaje de acuerdo a esto que yo les estoy dando. Entonces, esa es otra de las funciones vitales entre audición y cerebro. Cuando hablamos de todo el procesamiento que hacemos en el área, obviamente, del cerebro, tenemos una corteza auditiva que recibe toda la información de sonido y procesa todas esas funciones de las que estamos hablando, pero además tenemos dos sitios específicos en nuestro cerebro que son el área de Wernicke y el área de Broca. En el área de Wernicke lo que se hace es todo el procesamiento y el análisis acústico del sonido, los procesos fonológicos, todo lo que he oído y mi cerebro lo interpreta y lo analiza. Y después cuando yo necesito dar un mensaje motor, como esto que estamos haciendo ahora, decodifiqué todo eso que pasó allá en el área de Wernicke, lo codifiqué y lo volví una respuesta motora, que es de lo que se encarga el área de Broca en mi cerebro, dar esa respuesta motora en lenguaje hablado. Ya vamos a hablar de las otras modalidades comunicativas, en lenguaje hablado, en lenguaje oral, para dar respuesta a eso que analizó mi zona de Wernicke. O a veces ni siquiera es una respuesta motor hablada, ¿no? A veces también estamos acompañados de todo lo que es paraverbal. Entonces, mi papá me regañó porque llegué tarde de la fiesta, pero yo sé que ahí no puedo activar mucho el área de Broca y contestarle a mi papá algo que quisiera. No, y entonces escasamente frunzo el ceño, muevo los hombros, volteo la cara, porque también todo lo paraverbal, todo lo que está acompañando ese lenguaje verbal nuestro es valiosísimo y es lo que hace también que nuestra comunicación sea diferente. Y miren, por ejemplo, que ahí tenemos una interacción importante entre esos dos hemisferios cerebrales. El lenguaje de nosotros no es un lenguaje motor robótico,
que hablo y hablo como un robot pausado. No, yo tengo emociones, ustedes saben si estoy triste, si estoy feliz, simplemente por las emociones que yo estoy transmitiendo en mi cara, pero también por el tono de mi voz. Y eso hace parte obviamente también de todos mis engramas cerebrales, los tonos y timbres de voz. Yo aprendí, en mi casa todos hablan como medio ronquito, entonces mi engrama cerebral de la voz es muy similar. No sé si a ustedes les pasa que hablan con una amiga y piensan que es la hermana. Uy, tienen la voz súper parecida. ¿Por qué? Porque son engramas cerebrales que hemos tenido desde niños y que hemos creado y manifestado desde niños. Entonces, es un proceso para contarles así, pues a grosso modo, que parte desde escuchar un sonido aquí en este pabellón auricular a todo eso que les he contado que llega acá a nuestro cerebro y complejiza todo ese sistema, pero han pasado milisegundos y no nos dimos cuenta de todo lo que ocurrió desde el oído hasta el cerebro. ¿Y qué pasa, por ejemplo, en el caso de las personas que tienen pérdida auditiva con ese proceso? Bueno, en las personas que tienen pérdida de audición, obviamente, hablemos un poquitico de qué son las pérdidas auditivas y de qué tipo hay. Existe un órgano que se encarga de conducir el sonido, que es ese oído externo, esta parte de acá afuera, más ese oído medio del que hablamos. Esos órganos son los encargados de llevar el sonido hacia el órgano que lo percibe y lo discrimina, que es el oído interno. Entonces, eso a su vez hace que las pérdidas de audición sean diferentes dependiendo del sitio que tengamos lesionado. Si se nos daña el oído externo o ese oído medio que son los que conducen el sonido, las pérdidas de audición justamente se llaman así, pérdidas conductivas o pérdidas de transmisión, porque el órgano que transmite es el que está lesionado. En la mayoría de los casos, esas pérdidas conductivas o de transmisión son tratadas médicamente o quirúrgicamente. Entonces, sé que muchos habrán escuchado de las otitis medias que son recurrentes y repetitivas en los niños. Entonces, les dan su antibiótico, les dan su tratamiento médico y esas pérdidas auditivas que se dan por la otitis suelen resolverse fácilmente. A veces no, y entonces tienen que aplicar procedimientos quirúrgicos como ponerles tubitos de ventilación, hacer algo más en el oído medio para limpiar esas secreciones, pero suelen también resolverse afortunadamente. Lo que estábamos hablando al inicio de la charla del aplicador, el copito en la membrana timpánica, resulta que me perforé el tímpano y generé una pérdida auditiva de transmisión, una pérdida auditiva de tipo conductivo. Puede que me sane solito mi tímpano o puede que requiera una cirugía que es una timpanoplastia, pero tiene resolución. Un daño en la cadena auricular también quirúrgicamente tiene resolución. Entonces, esas pérdidas auditivas en la mayoría de casos que se dan del oído medio hacia afuera, en la mayoría de casos tienen resolución médico-quirúrgica. Ya cuando tenemos una lesión en la parte interna del oído, pues comienza a ser diferente porque lo que se nos dañaron fueron las células que procesan esa información de sonido en el oído interno. Y esas celulitas sí no tienen procedimiento quirúrgico, no tienen medicamento. A veces llegan pacientes y que les dijeron que se aplicaran, que se pusieran de cabeza. No, esas células desafortunadamente cuando se nos gastan, se nos deterioran y se nos pierden, no tienen recuperación. ¿Mm? Causas hay muchas. La más frecuente, y por eso lo relacionamos mucho la pérdida de audición con la edad, la más frecuente es el deterioro auditivo por la edad, así como en los ojos se denomina presbicia, en los oídos se llama presbiacusia, que es la pérdida de audición por el envejecimiento. Pero hay muchas más causas. Hay algo, y acá también, ya que nos están viendo pacientes, hay algo que se llama sordera súbita. La sordera súbita es como una pérdida, como su nombre lo indica, abrupta de audición en poco tiempo, ¿no? Entonces el paciente se acuesta bien, por la noche sintió como un pitico en su oído y por la mañana amaneció con el oído totalmente tapado. Esa es una urgencia a la que tenemos que acudir prontamente porque uno dice, ah, no, es que me amaneció como tapado el oído, me voy a echar unas goticas y se puso el celular y resulta que no oye nada por ahí. Puede ser una pérdida súbita de audición. ¿Qué hay que hacer? El tratamiento médico de esa pérdida súbita de audición tiene que darse entre las primeras 24, máximo 72 horas, para que tenga una resolución efectiva.
cuando suele pasar más de ese tiempo, que es lo que ocurre con la mayoría de pacientes, que desafortunadamente con esas pérdidas súbitas piensan que es un tapón de cera, consultan con el médico al mes y les dicen que no es un tapón de cera, sino una otitis y les dan tratamiento, y cuando finalmente logran llegar al servicio de audiología o a donde el otorrino, pues ya han pasado 2, 3 meses y desafortunadamente no se puede hacer nada. Entonces, ese es otro casito. Aparte de eso, el daño auditivo inducido por ruido, que también tenemos, eso es algo que podemos prevenir, evitar el uso de audífonos para escuchar música de alta intensidad, los trabajadores que están en fábricas, en empresas, el uso de su protección auditiva para disminuir o minimizar ese riesgo de la pérdida de audición por el daño auditivo inducido por ruido. Cuando ya se nos dañaron esas células y ya no hay nada que hacer, pues obviamente lo que tenemos que buscar son procesos de habilitación auditiva a través de las ayudas auditivas, dependiendo el tipo de pérdida de audición que tenga el paciente. Hay desde pues audifonitos muy chiquititos hasta procesos de implante coclear que nos permiten habilitar al usuario y ayudarle nuevamente a escuchar. Entonces, dependiendo del sitio de lesión, se da la pérdida de audición y pues obviamente nuestro cerebro comienza a afectarse. ¿Que podrían afectarse más las pérdidas de tipo neurosensorial en la transmisión? Sí, pero también vamos a ver mucho en chiquitines que tienen otitis a repetición y hacen esas hipoacusias conductivas y resulta que no le hemos dado tratamiento, que el chiquito desde el año y medio, 2 años está con esas otitis recurrentes a repetición y tiene pérdidas de audición que son fluctuantes. Cuando está con la otitis está con pérdida auditiva, luego recupera, pero ha tenido una deprivación auditiva por una cantidad de tiempo importante. ¿Qué pasa? Recuerden que en los niños la mielinización y la plasticidad neuronal es algo que se va dando día a día y ese desarrollo auditivo necesita estimulación auditiva. Entonces, si yo estoy escuchando un 30, 40% menos de lo que requiero en mi proceso de desarrollo auditivo y de mielinización, mi vía auditiva y mi cerebro comienzan a tener obviamente una deprivación y menos interacción de toda mi parte sináptica y neuronal, que luego se va a reflejar en cosas como esas que estamos hablando: localización de sonido, memoria auditiva, percepción auditiva, discriminación de sonidos y de tonos. Entonces, esas hipoacusias conductivas hay que ponerles cuidado. Hay estudios, por ejemplo, de niños con síndrome de Down que hacen muy fácil pérdidas de tipo conductivo, como un grupo control con pérdida de audición de tipo conductivo por las otitis y les habilitan audífonos mientras están en su época de otitis e hipoacusias conductivas, y otro grupo control con la misma pérdida de audición y no hicimos nada. Con el tiempo, estos son niños que cuando se les aplican test de procesamiento auditivo, nos damos cuenta que tienen muchas más dificultades que el grupo al que se les pusieron sus audífonos cuando estaban en presencia de esas hipoacusias conductivas. Entonces, esas hipoacusias hay que tratarlas a tiempo. Ya hablando de las neurosensoriales, obviamente, entre más tiempo pasemos con deprivación auditiva, si yo tengo una pérdida de audición porque ya estoy viejito o simplemente porque por herencia ya se deterioró mi órgano auditivo o porque estoy expuesto a ruido o porque simplemente por genética algo ocurrió en mi oído interno y a mí me dio pereza ponerme el audífono, que eso suele suceder mucho en los pacientes jóvenes. Pero es que yo no tengo tanto problema, a mí me dijeron que es una pérdida como levecita moderada, pero comenzamos a darnos cuenta que no tenemos competencia comunicativa en ruido de fondo, que si estamos en un teatro o en el cine, quedamos totalmente perdidos, que si estamos en una reunión de trabajo y lo que hablábamos ahora, hay mucha gente conversando, hablando a mi alrededor, yo quedo totalmente perdido de la conversación porque ya de por sí tengo un problema auditivo y evidentemente todos tenemos problemas de enmascaramiento, de escucha, para entender y escuchar el ruido de fondo, pero una persona con una pérdida de audición así sea muy leve, pues obviamente va a tener más dificultades. Y resulta que le dio pereza ponerse su audífono, que ahora además son chiquiticos, no se ven, pero lo mejor de todo es que la tecnología ha hecho que cada vez sean mejores esos audífonos, que cada vez el proceso digital sea mejor y que la calidad de sonido sea altísima. Hay pacientes que usan audífonos de alta tecnología que ni se acuerdan que los tienen puestos. A mí me ha tocado decirles, pongan el letrero en el baño para que no se me metan a bañar con los audífonos porque ya hacen parte de ellos, que se les olvida y se meten a la ducha con el audífono. Pero entonces es esa estimulación auditiva temprana
después de que nos han dicho que tengo una pérdida de audición, que va a evitar que mi cerebro, yo les digo así, se vuelva perezoso para procesar esa información de sonido y ya después cuando me quiera poner el audífono se me haga tarde. Entonces, el ideal es intervenir a tiempo a ese paciente. Yo sé que no es sencillo, pero el ideal es intervenirlo cuando se debe, a tiempo. ¿Mm? Vale, hay una preguntita y yo tengo otra, voy a hacer la que nos hace aquí Alexander, que es un audiólogo de Cali. Él nos pregunta que si en el caso de las hipoacusias conductivas se debe manejar ventilación para que la infección no se aumente. ¿Ventilas el molde? ¿Te refieres al molde, John Alex? Me imagino que se estará refiriendo a los tubitos de ventilación, pero si nos puede Bueno, aclarar. sí. Bueno, obviamente en las hipoacusias de tipo conductivo por otitis medias, lo que requerimos, bueno, eso sí solo lo sabe el otólogo y el otorrino y el otólogo después de que, es al molde, después de que ya ha visto al paciente, él es quien decide cuándo pone los tubitos de ventilación, que el tubito de ventilación es un sistema de drenaje. Ya, pues terminemos el tema, es un sistema de drenaje que se pone en la membrana timpánica para generar permeabilidad y que pueda drenar ese moco, esa secreción que está en el oído, que a través del antibiótico y del tratamiento médico como tal no se pudo. Entonces el tubito de ventilación permite, como su nombre lo indica, ventilar y crear un sistema de drenaje. En cuanto a los audífonos, sí, obviamente el ideal es que sea un audifonito que tenga buena ventilación. Obviamente si estamos en una otitis que está secretora, una otitis supurativa, pues no podemos usar audífonos en ese momento. Miren, no es fácil poner un audífono en una hipoacusia conductiva, sobre todo que puede tener resolución. O sea, como le dice uno al papá, es que necesitamos ponerle el audífono al niño, pero hay sitios que tienen bancos de audífonos, entonces a veces uno puede acceder a esos bancos de audífonos y solicitar el préstamo de un audífono para un paciente por un tiempo determinado, sobre todo cuando son niños, pensando en esos procesos de plasticidad neuronal, pensando en la estimulación auditiva, en la estimulación del lenguaje y en todos los procesos de aprendizaje que podemos obviamente intervenir. Puedes ponerle uno con moldecito, pero incluso puedes ponerle uno con tulipa. Acuérdate que en las hipoacusias conductivas el afán de nosotros no es ese procesamiento fino y discriminación porque la cóclea está buena. Generalmente con las hipoacusias conductivas el afán es darles mayor volumen, darles intensidad de sonido para que llegue el sonido a la cóclea y lo pueda percibir. Entonces para ellos obviamente solo con un poquitico de volumen ya sienten el cambio. Entonces incluso con una tulipa no tienes problema, lo puedes adaptar, pero sí el ideal es que esté ventiladito y lo que estamos hablando, pues si obviamente tenemos una otitis supurativa, pues ni modo, ahí si no podemos hacerle ponerle su audifonito. ¿Mm? Vale. Alejandra Pulido nos pregunta que si tecnologías de conducción ósea no quirúrgicas son viables, es posible. Que sí es posible. Claro, sí, 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 pero pues ahí ya tenemos que entrar, pues estamos ya hablando de audífonos, obviamente la tecnología de conducción ósea que no es quirúrgica como el ADIAR que está tan de moda, las banditas estas de conducción de sonido para niños, obviamente son súper viables. ¿Qué pasa? Que cuando ya se toma la decisión de poner un audífono de conducción ósea es porque se evidenció que no hubo resolución de esa pérdida conductiva con tratamientos médico-quirúrgicos, pero si se puede estimular también desde la conducción ósea al paciente, sí, pero pues es difícil conseguir un audífono de conducción ósea de pronto en préstamo para decir, necesito préstamo de un mes y medio, 2 meses para un niño que está con una otitis media con efusión, es complicado. Ojalá pudiéramos hacerlo, pero la idea es estimular auditivamente mucho esa vía auditiva. ¿Qué hago yo? También porque lo que estamos hablando, poner un audífono en una hipoacusia conductiva que va a resolver en mes y medio, 2 meses, ¿vale la pena el costo-beneficio? ¿Cuál es? Si tengo un banco de audífonos que me lo preste, maravilloso. Pero yo también lo que hago es remitirlo a rehabilitación auditiva. ¿Para qué? Para que me ayuden a tener activa esa vía auditiva. Entonces, pues yo tengo mi rehabilitadora auditiva de cabecera que creo que también pues está Pilarcita Cuta y Coquito, que son como las dos personas que nos apoyan todos esos procesos de rehabilitación. Entonces yo acudo
a Coquito, que yo sé que con ella tengo pues solucionados muchos problemas, incluso desde la parte de ayuda social a los pacientes. Ella es un sol, entonces Coquito, necesito hacer estimulación auditiva de este chiquito, ponme la estimulación vibrotáctil porque está con una conductiva y no quiero justo que se pierdan todos esos procesos de estimulación neuronal. Entonces acudo a eso como para ayudar y complementar y que esa hipoacusia conductiva no me le vaya a generar lesiones o pérdidas de procesamiento auditivo central a ese pacientico. Nos preguntan, tú mencionabas el caso de los bancos de audífonos y pues generó eso un poquitico de curiosidad. ¿Hay algún banco específico que tú conozcas y que de pronto el paciente Mm, pueda ir directamente o eso se tiene que tramitar directamente por algún profesional? Bueno, miren, hace un tiempito, Fundación, pues hace un tiempito larguito, Fundación tenía algunos audífonos de préstamo, no sé si también, si todavía los tiene, nos tocaría preguntarle, Irmita, hace muchos años Fundación Sinda tenía de esos audífonos que quedaron de los niños que eran usuarios de audífonos y pasaron a implante coclear y los papás hicieron donaciones de algunos audífonos y quedaron ahí. Pero también hay algunas casas de audífonos que pues son queridas y que a veces nos ayudan en esos procesos de estimulación con audífonos de estos de préstamo y de prueba y que pues uno cuenta el caso y ellos acceden a veces al préstamo. No sé si el ICAL también tenía un banco de audífonos para justo también esos niños que ya dejaron su audífono porque son usuarios de implante coclear, entonces se podría como averiguar y consultar con ellos. Y chévere que pues ustedes que lideran tantos procesos, Joana, John Alex, pues Viviana, que están tan pilosos en todos estos procesos de redes sociales, que pudiéramos entre nosotros crear también un banquito de audífonos desde la Asociación de Audiología para esos casos especiales que les digo, necesito pura estimulación auditiva porque sé que ese niño no va a estar con un audífono y pues la EPS no me lo va a dar porque no es un audífono para tiempo largo, sino para 2, 3 meses mientras se resuelve el problema. Alex nos está contando que Ciegos y Sordos de Cali también lo tiene. No sé que el INSOR también tenía algunos audífonos de donación, pero nosotros podríamos hacer un banquito de audífonos. Esa es la ventaja ahora del audífono digital, que básicamente yo lo que hago es cambiar, modificar su programación y me Ujú. permite tener como esa estimulación auditiva que requiero para el paciente. Entonces, pacienticos de nosotros que ya fallecieron y a veces nos llaman los familiares y nos dicen, doctor, ¿y qué hago con el audífono de mi papá? Que ya a veces uno le dice, no, pues téngalo guardadito, o, no, es que lo quiero donar. Podríamos nosotros tomar esa iniciativa y hacer ese banco de audífonos para esos casos así como especiales que sabemos que puede ser importante hacer la estimulación auditiva. Entonces Es ahí te una dejo muy la buena, tarea. sí, Les es dejo una muy la buena. tarea a Alex, a John, a todos estos chicos súper pilosos que son líderes en el gremio. Vale, bueno, yo quería que habláramos un poquitico, tú nos mencionabas ahorita todo lo que era el proceso de la vía auditiva, desde dónde iniciaba hasta dónde llegaba, y hablábamos entonces de qué pasaba con las personas que tenían pérdida auditiva, pero quisiera que de pronto le diéramos una guía a las personas porque a veces consultan y específicamente, por ejemplo, los chicos que están en el colegio consultan porque les sale todo, su audición está normal, pero presentan problemas de aprendizaje, no entienden muy bien qué es lo que pasa a nivel cerebral para que esto se esté presentando. Bueno, mira que de verdad la pregunta anterior se nos quedó incompleta porque nos desviamos un poco al tema de los audífonos, pero cuando hablábamos de las pérdidas de audición, hablamos un poco de todo, de toda la pérdida de audición que tenía que ver con la vía periférica, lo que pasaba con Ujú. las hipoacusias de conducción y lo que pasó con las hipoacusias neurosensoriales o de ya la parte interna del oído. Pero se nos quedó ahí en el tintero mencionar las los daños, porque no son pérdidas de procesamiento auditivo central. Entonces, ¿qué pasó? Nuestra vía periférica está normal, lo que dice Joana. Me fui a la consulta, me hicieron los exámenes de audición, todo está perfecto. Yo le digo al paciente en la consulta, su audición está normal, su discriminación del lenguaje es perfecta, los timpanogramas muestran que su oído medio es normal, pero el paciente me dice, pero yo no entiendo, pero yo oigo, pero no entiendo lo que me dicen, pero si hay mucho ruido de fondo, yo tengo muchas dificultades para comprender, pero si me hablan personas con voces muy agudas o muy graves, a mí se me distorsiona el sonido. Y lo que tú mencionabas ahora en el colegio. Entonces dice,
el niño, ahí me está saludando Adri, hola Adri, el niño en el colegio, sé que Joanita nos está mencionando que la mamá dice, lo he llevado a todo lado y no le dan con, perdón la expresión, con el chiste porque tiene muchos problemas de aprendizaje. Y miren que los desórdenes de procesamiento auditivo central redundan ahí, terminan volviéndose problemas de aprendizaje que se hacen ya crónicos para los papás. Entonces lo llevaron a la evaluación con psicología, lo tienen en terapia ocupacional, el niño ya está diagnosticado con déficit de atención, incluso muchos niños están medicados porque tienen déficit de atención y cuando llegan a la consulta y la mamá comienza a contarle un poco lo que ocurre con el niño, audición perfecta, pero resulta que en los dictados copia al revés, no entiende. ¿Cómo le va en matemáticas? Ah, no, o sea, le ponen una suma, una resta, una multiplicación, una división, en ese pensamiento lógico concreto es perfecto. Pero cuando sí tiene que hacer tareas verbales y tareas que tienen recepción auditiva, ejecución con información auditiva, ahí es donde el chiquito se bloquea. Los dictados, todos los temas de comprensión, de lectura, los análisis verbales. Entonces, ahí es cuando tenemos que entrar a mirar si hay un desorden de procesamiento auditivo central, hacer una evaluación de todo ese procesamiento que es importante y que muchas veces, pues como estamos hablando, se nos olvida, se nos quedó ya la vía periférica perfecta y tenemos que ser muy juiciosos en la historia clínica del paciente consultando esas cosas. Y no solo en el niño, también en el adulto. ¿Mm? ¿Qué pasa? Que nos alerta un poquitico más el niño porque son esos chiquitos que han paseado de colegio en colegio, que los han visto una cantidad de psicólogos y que no han logrado saber qué es lo que pasa. Entonces, cuando uno empieza a indagar sobre la sintomatología, empieza uno a darse cuenta que tiene dificultades de localización de sonido, de atención auditiva, de memoria auditiva. Y entonces todo eso es lo que nos alerta y nos lleva a hacer esa evaluación del procesamiento auditivo central. ¿A qué edad se debe hacer esa evaluación o a partir de qué edad? Estábamos hablando ahora de la mielinización de la vía auditiva. ¿Qué tenemos que hacer? Y esto también es importante, pues para los pacienticos que están acá, que tienen niños pequeños, la estimulación auditiva es vital. Entonces, que no hay que hablarle muy duro. No, un bebé puede escuchar música y puede escuchar música suave, escucha perfecto. Ya está comprobado científicamente que desde el vientre de la mamá, él ya hace un reconocimiento del patrón de la voz de su mamá. Por eso cuando el bebé nace y de su papá sí está todo el tiempo estimulándolo y hablándole, cuando el bebé nace, obviamente eso es una voz que le da paz, que le da tranquilidad, porque ya hay un reconocimiento desde el vientre de ese patrón. Pero vamos a seguir haciendo estimulación auditiva, así como las mamás les hacen que los masajitos, los ejercicios de estiramiento, el ejercicio para que haga sostén de cabeza. Exactamente tenemos que estimular la vía auditiva, ponerles música. ¿De cuál música? Música suavecita que les guste. Obviamente también está comprobado científicamente que la música clásica, por el tipo de tonalidad, los tonos que maneja la música clásica, que son agudos, son más fácilmente audibles y percibibles y hacen una estimulación y ayudan a la mielinización de esa vía auditiva. Pero yo, por ejemplo, tenía unos CDs a mis bebés que se llamaban Baby Rock, entonces era rock en estilo muy suave para los bebés porque me parecía que tenían que escuchar como todo tipo de acordes y de músicas. Reggaetón afortunadamente nunca alcancé a ponerles, pero sí hice como un paseo de toda la gama musical para que ellas tuvieran una estimulación, hablarles mucho, cantarles, leerles cuentos, ponerles audiocuentos. Aquí está muy chiquitico que no va a entender, no, es que está escuchando y está estimulando su vía auditiva. Y la mielinización de esa vía auditiva en promedio termina a los 6 años. Miren todo ese trabajo que tienen las mamás y que tenemos nosotros como fonoaudiólogos y como audiólogos de estimulación de esa vía auditiva. Todo ese procesamiento de sonido a los 6 años finaliza. Finaliza lo pongo entre comillas porque ya está comprobado que la plasticidad neuronal se da a lo largo de la vida. Pero la maduración de mi vía auditiva más o menos a los 6 años ya está completa y entonces ahí es cuando yo puedo incluir las pruebas de procesamiento auditivo central. En niños pequeños obviamente no puedo hacer. Y esas pruebas de procesamiento central acá en Colombia, obviamente para acceder a las pruebas de procesamiento auditivo central en nuestro idioma español, porque la mayoría, si no todas, tienen mucho
test de tipo verbal, pues esas pruebas dicóticas son de tipo verbal. Es difícil acceder a pruebas de esas en el idioma español, pero la profe Amanda Páez hizo una traducción y un trabajo, no sé, son como 20 años que lleva la profe Amanda haciendo la estandarización del BEPADI para el español colombiano y dado jueces expertos, miren, tuvo a la profe Clemencia Barón, tuvo a Katz, tuvo, si no estoy mal en ese entonces, cuando inició el proceso, alcanzó hasta el profesor Pascó a revisar esa tesis y ha tenido como un proceso más o menos de 20 años de perfeccionamiento de esa batería, que creo que es la más completa que tenemos en Colombia para evaluar esos procesos centrales en nuestros pacientes. Entonces, pues, obviamente tenemos que hacer uso de esas pruebas y como están escribiendo por allí el diagnóstico diferencial de todo lo que ocurre a nivel de procesamiento auditivo central. Es importantísimo. Vale, yo quería, al principio hablábamos o nos hablabas de las funciones de los hemisferios, de las teorías que hay, de los estudios y demás. ¿Qué pasa, por ejemplo, cuando una persona tiene pérdida auditiva unilateral? Bueno, en las pérdidas auditivas unilaterales, lo primero que nos causan, hablando de ese procesamiento auditivo central, es la dificultad para el tema dicótico. Eso que yo les estaba hablando, que estoy en la calle y por acá estoy escuchando el carro y por allá escucho el grito de una persona, más la ambulancia. Nuestros oídos obviamente captan el sonido de ambos lados y hacen que ese procesamiento se dé desde mis dos vías auditivas. ¿Qué se ha encontrado con los pacientes que tienen pérdidas auditivas unilaterales? Se han hecho muchos estudios y por eso ahora la importancia de hacer reestimulación auditiva de esa vía. ¿Se acuerdan que hace muchos años casi que les decíamos, no, pues con un oído bueno, usted puede desarrollar todas sus habilidades comunicativas, puede desarrollar su procesamiento, puede desarrollar su comunicación, entonces casi que no hacíamos intervención en pérdidas auditivas unilaterales porque sentíamos casi que, suena feo, pero que con un oído bastaba. ¿Mm? De hecho, algunos pacienticos que le dicen a uno, no, doctor, eso me dijeron que para lo que hay que oír, que con uno ya tenía suficiente, pero ya está comprobado científicamente, obviamente, la falta de mielinización de la vía auditiva cuando solamente estamos estimulando un oído. ¿Qué pasa? Que los procesos de decusación hacen que, obviamente, la vía auditiva del oído bueno tome esa información de sonido y la procese. Pero cuando vemos la vía ipsilateral de ese lado, pues es una vía que quedó totalmente desmielinizada. Hay varios estudios, hay un estudio reciente en donde comparan las pérdidas auditivas unilaterales en niños en edad escolar, más o menos entre 9 a 14 años, hacen el comparativo de qué pasa con niños con audición normal en sus procesos académicos y en niños con pérdidas unilaterales con hipoacusias neurosensoriales severas a profundas. Lo que se evidenció, obviamente, es que en las tareas de competencia comunicativa, como estamos hablando, ellos no tienen dificultades. Ellos socialmente son competentes, pueden comunicarse, no tienen dificultad para interactuar, pero cuando ya se empiezan a analizar procesos fonológicos específicos que requieren decusación de vías y que requieren que todos esos procesos dicóticos se den, ahí es cuando se comienzan a tener esas dificultades. Entonces es el chiquito que no logra, obviamente, hacer el análisis de información de sonido de procesos dicóticos, obviamente el chiquito que tiene dificultades para atención auditiva porque resulta que hay mucha reverberación de sonido en su salón de clase y como no tiene sino un oído, todo ese proceso dicótico del que estamos hablando no lo puede hacer y no lo puede desarrollar. También se encontró muchas dificultades en los test fonológicos. La precisión de sonido en los test fonológicos obviamente fue diferente en los niños que tienen pérdidas unilaterales. Entonces, con todos esos estudios que se han hecho, por eso se llegó a la conclusión de la importancia de la estimulación
del oído que está con la pérdida unilateral, y es pues lo que hemos venido haciendo con toda la adaptación de los sistemas Crosby-Cross, es lo que hemos venido pues viendo que cada vez se piden más los audífonos de conducción ósea para estimulación y para procesos de entrecruzamiento y de lograr esa decusación y recepción de información del otro lado. Y también pues ya estamos evidenciando que en muchos lugares del mundo están haciendo implantes cocleares a pérdidas unilaterales, porque se ha evidenciado que todas las sinapsis y la plasticidad neuronal requiere de los dos oídos para que obviamente ese funcionamiento del proceso auditivo central sea completo. Entonces, eso es lo que se ha encontrado con esas pérdidas unilaterales, la importancia de estimular las dos vías auditivas. Vale. Hay muchos estudios que demuestran o que indican que los pacientes con pérdida auditiva van presentando un deterioro cognitivo, ¿sí? Y hay muchos otros que dicen que el uso de los audífonos ayuda a que ese deterioro cognitivo de cierta forma se frene. ¿Es así? Bueno, mira, hay estudios que relacionan y no relacionan los deterioros o los daños cognitivos, sobre todo cuando estamos hablando en el adulto mayor. ¿Qué es lo que se ha evidenciado? Que hay unos que, como les decía, hay unos que defienden la teoría y otros que nos dicen, no tiene ninguna relación un deterioro cognitivo, sobre todo en el adulto mayor, una demencia, una enfermedad de Alzheimer, no tiene ninguna relación con la pérdida auditiva. Entonces, ¿qué es lo que se ha venido evidenciando más bien? Cuando tenemos una pérdida de audición y está acompañando una patología de base como un Alzheimer, como una demencia senil o como un deterioro cognitivo propio del envejecimiento, lo que hemos evidenciado es que el paciente con pérdida de audición requiere mucha más fineza y necesita más procesos cognitivos que suplan la pérdida de audición, y entonces le quitan tarea cognitiva a lo otro, le quitan, por así decirlo, esa atención cognitiva a las otras actividades neurales, neurológicas que tiene que hacer el paciente por centrarlas en las auditivas. Y recordemos que obviamente los procesos auditivos que tienen que ver lógicamente con la comunicación son muy complejos. Esto que estamos hablando de poder escuchar en ruido de fondo, esto que estamos hablando de poder hacer la discriminación de un sonido que puede ser muy, muy similar. Vamos a una orquesta y estoy en un concierto, y el poder diferenciar patrones, si estoy escuchando instrumentos de cuerda, y el poder ver si es un violín o un violonchelo, eso implica un procesamiento auditivo central importante. Entonces, son tareas que son muy finas en el procesamiento y que aparte se relacionan directamente con la comunicación. Entonces, cuando el paciente está con pérdida auditiva, por así decirlo, se roba mucha de la atención cognitiva y le empieza a disminuir atención cognitiva a las otras tareas neurológicas que hay que hacer. Hay varios estudios al respecto. Entonces, por ejemplo, hay un estudio de pacientes con enfermedad de Alzheimer, y lo que se encontró en este estudio, bueno, se hizo en chinchillas, en ratas, y lo que se encontró es que pues los pacientes hicieron una ablación coclear a estas chinchillas, a estas ratas, y les pusieron una proteína que se aumenta, que se amplifica, por así decirlo, en la enfermedad de Alzheimer. Entonces lo que hicieron fue les voy a hablar de dos grupos control porque tenían varios, pero la comparación de dos grupos control, uno de chinchillas que tenía la proteína, les inyectaron la proteína que se incrementa con la enfermedad de Alzheimer, y las otras chinchillas a las que les inyectaron la proteína, pero aparte les hicieron ablación coclear, fresaron totalmente la cóclea. Comenzaron a hacer seguimiento en las diferentes semanas para ver qué pasaba con estas chinchillas, con estas ratas, en cuanto a sus tareas cognitivas. Entonces, lo que obviamente vieron es que los pacientes que tenían solamente el incremento de la proteína sin ablación coclear eran menos torpes, por así decirlo, en todas las actividades que se les ponía las ratas, a las chinchillas a las que tuvieron que hacerles los dos procesos. Entonces, de ahí que comenzaron a concluir que obviamente la pérdida de audición les cambió la forma de procesar esa información
para ellos, que obviamente la pérdida de audición, la ablación coclear, les generó más estrés y más carga energética para poder desarrollar esas tareas cognitivas porque estaban ahora supliendo, por así decirlo, dos necesidades de procesamiento a nivel central que necesitaban, suplir lo auditivo y suplir lo cognitivo. Entonces, obviamente, esas chinchillas, esas raticas tuvieron muchas más dificultades y todas sus tareas fueron caóticas. Se hizo otro estudio también ya en humanos y cogieron tres grupos básicamente. Un grupo control de adultos jóvenes entre 20 y 30 años, un grupo de edad media más o menos 50 a 60 años, ese estudio es como del 2017, y otro grupo de adulto mayor, adultos entre 70 y 80 años. Entre esos grupos habían unos con pérdida de audición y otros con su zona frecuencial hasta 4000 hercios totalmente conservada, incluidos los de 70 a 80 años. Entonces, esas edades y dos grupos control con y sin pérdida de audición. ¿Y qué pusieron a hacer a estos adultos? A responder a tareas en competencia comunicativa con ruido de fondo, que sabemos que es lo que más se le dificulta en general a las personas con pérdida de audición. ¿Qué se encontró? Obviamente en el grupo de personas que no tenían pérdida de audición, los que más dificultad tuvieron sin pérdida de audición fueron los adultos entre 70 y 80 años. ¿Qué se comenzó a evidenciar? Que las habilidades cognitivas para procesar el lenguaje, pese a no tener pérdida de audición, con los años también comienzan a deteriorarse y que el cerebro exige una mayor activación y una mayor carga energética y atención a todas las funciones. Se vuelven, perdón la expresión, porque sé que no suena correcta, pero se vuelven un poco torpes para analizar e interpretar el discurso, comienzan a tener problemas de memoria, ¿se acuerdan lo que hablábamos ahora de nuestra memoria auditiva? Entonces comienzan a perder muchos procesos de memoria que pueda que no solo tengan que ver con la memoria auditiva, sino, por ejemplo, los sinónimos, los antónimos, el poder comprender un discurso que es de un lenguaje complejo, para ellos se vuelve complicado. ¿Qué pasó con el grupo de pérdida de audición? Todos, incluidos los de 20 a 30 años, tuvieron dificultades para entender con ruido de fondo. Fue muy complejo que lograran entender el discurso, entender el mensaje, porque el ruido de fondo generaba un proceso obviamente de enmascaramiento de ese discurso. Pero obviamente entre ese grupo, entre esos tres grupos etarios que teníamos con pérdida de audición, los que mayor dificultad tuvieron fueron los adultos mayores. Entonces, lo que vamos evidenciando, si es que en el deterioro cognitivo y la edad son causas importantes. Ahora, también tenemos que tener en cuenta, por ejemplo, hablando de enfermedad de Alzheimer específicamente, que es una de las causas más frecuentes de deterioro cognitivo en el adulto mayor y pues también además es una de las causas de muerte más altas ahora en adulto mayor, hablando de deterioro cognitivo independientemente de Alzheimer y de otras enfermedades neurológicas, lo que se ha evidenciado es que el paciente tiene mucha dificultad para la interacción social, para el seguimiento del discurso, para el acompañamiento de los procesos sociales. Y si lo relacionamos con la pérdida de audición, es lo mismo que les ocurrió a nuestros pacientes con pérdida de audición, así no sean adultos mayores. Entonces, se correlacionan directamente en edad, en carga genética, pero también se correlacionan directamente en lo que son los procesos cognitivos superiores que hacen que la comunicación y el lenguaje sean vitales. O sea, la pérdida de audición y el deterioro cognitivo, independientemente de la enfermedad de Alzheimer, que es como la que más de pronto, a la que más relevancia le damos, y a la demencia senil, no son causales. Yo no creo que la pérdida de audición se relacione, la enfermedad de Alzheimer traiga pérdida de audición y viceversa, que la pérdida de audición nos cause Alzheimer. No son causales, pero sí tienen un efecto interrelacionado entre las dos, por ese deterioro cognitivo y porque las funciones que se deterioran comparten los signos y síntomas de los dos deterioros. Ahora, lo que sí es clave, que también lo han mostrado los estudios, es que cuando yo tengo un paciente con deterioro cognitivo, con demencia o con Alzheimer y estimulo la vía auditiva tempranamente, le quito esa carga cognitiva al paciente.
Entonces el paciente ya no tiene que hacer el doble de esfuerzo para hacer tareas de procesamiento auditivo porque yo ya le estoy estimulando su vía auditiva y él está escuchando a una intensidad y de una manera que es satisfactoria. Entonces le quito esa carga cognitiva y esa tarea, esa carga cognitiva se la puede dar a las otras actividades y tareas que tiene que son obviamente relevantes para su enfermedad. ¿Qué otra cosa le mejoro? Le mejoro la interacción comunicativa, que es algo definitivo en el paciente con demencia. Le mejoro su memoria auditiva, su retroalimentación auditiva. Le retomo todos esos procesos de procesamiento auditivo central que había perdido y que le generan una carga energética y cognitiva por la pérdida de audición. Entonces, al solucionarle eso e intervenir tempranamente la pérdida de audición, en general lo que hago es descargar un poco a la otra enfermedad, sea la demencia, sea el deterioro cognitivo por edad o sea la enfermedad de Alzheimer. Eso sí, pues obviamente lo tenemos súper comprobado y no solo en los pacientes con deterioro cognitivo, sino en general en los usuarios. De hecho, no sé si ustedes recuerdan que hace muchísimos años, ojalá fuera hace miles de años, relacionábamos la pérdida de audición con retardo mental. El paciente con pérdida auditiva sin ningún tipo de intervención era tratado como una persona con retardo mental porque no, sus funciones ejecutivas y sus funciones comunicativas eran diferentes, afortunadamente, y pues se nos olvidó hablar ahora cuando hablamos de modalidades comunicativas, que afortunadamente ahora tenemos una modalidad comunicativa que me encanta verla ahora con todas estas alocuciones presidenciales y con todo lo del coronavirus, no solo en Colombia, sino en todos los pacientes, y es el tema de las señas. Entonces, es maravilloso que nos hayamos volteado un poco a ver que hay un tipo de comunicación diferente, que no solo la comunicación oral para el deficiente auditivo es la que tiene que ser. Obviamente, si podemos brindarle su intervención temprana y si así lo decide el paciente y la familia y logramos hacer buenos procesos de habilitación y de rehabilitación auditivo-comunicativa, pues maravilloso. Pero el paciente que decide una modalidad comunicativa diferente como es la de la lengua de señas, pues también tiene que recibir obviamente todo nuestro acompañamiento y nuestro apoyo. ¿Qué pasa? Que son códigos lingüísticos que no todo el mundo maneja y no todo el mundo conoce. Es como si yo me voy, ya acá tengo en mi engrama cerebral mi español y me voy a China. Ahorita no es buena idea ir a China, pero me voy a hablar en mandarín. Me voy a hablar en mandarín, pues no tengo ni idea de lo que me están hablando, porque pese a que mi área de Wernicke hace todo ese procesamiento para analizar ese código lingüístico, pues no tiene ni idea de lo que me están diciendo, y cuando mi área de Broca motoramente va a producir una respuesta a eso, pues la única respuesta que tengo es mi español colombiano, que es el código lingüístico que conozco. Lo mismo pasa con el paciente de lengua de señas, pero ojalá pudiéramos tomar esa mentalidad de ser más inclusivos, más incluyentes, creo más bien que es la cosa, y hacer de esos cursos de lengua de señas que ahora hay una cantidad en las bibliotecas, incluso hay muchos por internet, para que cuando estamos cerca de un paciente, obviamente con deficiencia auditiva y que es usuario de lengua de señas, podamos por lo menos acercarnos un poquito más a ellos. Vale. Les pido a los que habían de pronto planteado preguntas en la sesión anterior, si no las pueden volver a enviar porque aquí ya no las puedo ver. Harold nos confirma, nos dice sí que en efecto no hay relación casual, pero sí hay una fuerte asociación desde el punto de vista de la epidemiología, a nivel de la evidencia. Saludista público. Sí. Bueno, vamos a ver si hay preguntas por acá, más abajito, parece que no. Dice, Alexander otra vez, dice, en caso de candidatos audífonos, ay, se me pierde, sé que se me hizo. Perdón, la busco. Es que como siguen entrando y escriben, se me pierden las preguntas. Dice, en caso de candidatos audífonos, perdón. John, si puedes volver a enviar tu pregunta porque la verdad no pude devolverme. Ya. En caso de candidatos audífonos, ¿no sería bueno incluir en la batería una prueba que valore procesamiento auditivo central? Lo digo porque en ocasiones nos vamos a que la solución solo sea gama alta. Mira, sería lo ideal. A veces uno tiene
Los que uno les ve una discriminación del lenguaje pobre, que uno sabe que el pronóstico con los audífonos no va a ser muy bueno y lo que John dice es cierto, no todo lo soluciona el audífono de gama alta. Y entonces uno dice, ah, no, pues es que si le pongo de tantos canales y si le pongo el audífono que hace todo por él, ese audífono va a ser el perfecto. Y no siempre ocurre eso porque resulta que logro mejorar algo de mi vía periférica, pero he mirado qué pasa con el procesamiento auditivo central, sobre todo en niños y en adultos mayores. Entonces, sí sería ideal hacer la prueba del BEPADI, por ejemplo, para adaptación de audífonos. Obviamente tú también tienes que ver qué está pasando con esa discriminación del lenguaje, qué está pasando con ese reclutamiento, porque eso también te ayuda a hacer como un poquito un diagnóstico diferencial si hay algo más arriba. ¿Qué está pasando? Acuérdense que la historia clínica del paciente de audífonos tiene que ser súper completa. No me puedo quedar con la valoración audiológica. Tengo que saber cuáles son sus escuchas, sus hobbies, qué le gusta, qué no le gusta, qué se dedica. Y no, como John lo dice, no siempre lo soluciona todo el audífono de gama alta. Y entonces ya partiendo de todo eso, más las habilidades comunicativas y cognitivas que tiene ese paciente, porque es importante también indagar en ello, ahí puedo decidir y pensar también si una prueba de procesamiento auditivo central me sirve. O esos pacientes que llevan paseando por todos los consultorios de audiología de los colegas y les pusieron los de la EPS y entonces ellos se compraron unos audífonos de otra gama diferente y entonces cambiaron de marca y se fueron a Estados Unidos y allá les pusieron otros y nunca han estado satisfechos. Y cuando indagamos un poco el por qué, tiene que ver mucho con todo el tema psicoacústico y con todo el tema de procesamiento auditivo central. Ese es un paciente que definitivamente requiere que hagamos una evaluación de su procesamiento auditivo central, pero también es vital que lo acompañemos con rehabilitación auditivo-comunicativa. A veces se nos olvida, ¿no? Sentimos que, a veces yo digo que es el arete caro, que ponerle el arete fue suficiente y no, tenemos que hacer procesos de intervención. Nosotros como base, los que son especialistas en audiología colombianos, como base tenemos la fonoaudiología. Entonces, nuestro sustento es la comunicación humana y ese soporte que tenemos tan importante nos permite hacer procesos de intervención de rehabilitación auditivo-verbal. ¿Mm? Entonces, ya cuando necesitamos cosas mucho más específicas y queremos una rehabilitación muy, muy, muy profunda, pues obviamente hacemos la remisión al especialista en rehabilitación auditiva, pero nosotros también tenemos la herramienta para hacerlo dentro de la consulta y para hacerle el acompañamiento al paciente. Además, ahora hay una cantidad de de juegos y cosas de estimulación auditiva en las redes sociales. Eso le podemos decir al paciente que lo haga. Una vez también le hemos puesto sus audífonos, ayudarles también como en ese proceso. Pero sí es vital lo que nos dice John Alex, hay que estar pendientes que no solo sea la vía periférica, sino que está pasando con la vía central de mi paciente. Vale. Él nos pregunta también que en un paciente con una pérdida auditiva unilateral de severa profunda con discriminación de un 30%, ¿qué sería mejor, si un sistema cross o un sistema convencional? Mira, a mí esa pregunta me llegó esta semana, me mandaron justo un caso de un paciente exactamente igual. Tiene un descenso en 6.000 y 8.000 en el oído mejor y pues una pérdida prácticamente total, una neurosensorial severa, profunda que ha sido progresiva en el otro oído. Y me llegó exactamente, y tiene la misma discriminación, el 30%. Entonces, no solo me lo autoconsulté, sino también consulté con varios asesores de casas de audífonos. Ellos sugerían, lo que me sugirieron es que le hiciéramos una prueba al paciente para mirar qué beneficio sentía con una amplificación convencional y lo pusiéramos versus un sistema obviamente Bicross para ver qué estaba pasando, para ver el paciente cómo se sentía. Yo creo que afortunadamente ahora tenemos esa posibilidad de contar con las ayudas de las casas comerciales para poder darle al paciente esa posibilidad de probar y mirar el paciente que siente, cómo se siente más cómodo. Es una discriminación muy bajita, mira, ¿será que es el mismo paciente, John?
pero es una Es que discriminación muy brutal que definitivamente es empieza una por situación punto. que va a depender mucho de cada paciente, ¿sí? Porque puede que ese paciente que tuviste, para él sea sensacional y se sienta muy bien con uno convencional y sea suficiente, pero puede que para el paciente de pronto de John, que no sea el mismo, no sea el caso y que prefiera el sistema Cross o se sienta Y que mucho más prefiera, cómodo con sí, él. Ujú. sí, eso es cierto. Entonces, por eso tan importante hacer la prueba, darle al paciente la posibilidad de probar y decidir desde lo real. Desde váyase a su casa, mire qué pasa en la calle, mire qué pasa en el transporte público, mire qué pasa cuando está en su casa en silencio, en todas las actividades de escucha que tiene ese paciente, que él pueda probar y decirnos cómo se siente mejor. Esa sí sería como, ese es el ideal y pues gracias a Dios ya podemos tener esa posibilidad. Vale, nos pregunta que si de pronto podrías dar algunas herramientas de estimulación para niños, pero con implante Estimulación auditiva. auditiva. Ujú. Pues mira, básicamente yo generalmente los chiquitos de implante, no hago programación de implante, hace muchos años no hago programación de implante, pero sí recibo muchos chiquitos de implante en mi consulta y además participo en una junta de selección de pacientes de implante que es compleja. Les cuento que hay cosas que uno ve que dice, Dios santo, no todos los pacientes son para la misma tecnología, no todas las situaciones de vida, que es lo que estamos hablando, pueden acceder a lo mismo, lo que hablábamos ahora de la pérdida unilateral. Nos llegaba un paciente, perdón que les cambie el tema, pero nos llegaba un paciente con una pérdida unilateral de la infancia y el señor tiene como 58 años y le mandaron un sistema de conducción ósea implantable para el oído pues de su pérdida unilateral. El señor, cuando le explicamos y supo todo lo que era el proceso, dijo, no, y pues que se ha visto que sí se mejora la plasticidad neuronal, pero era prácticamente ya un señor de 60 años y él sintió que, él sí nos dijo como que para lo que hay que oír con un oído basta, pero son cosas complicadas. Entonces, tengo acceso a estos chiquitos con implante coclear, es más por lo que les digo, el tema de las juntas y los que me llegan a la consulta. Pero que les digo a las mamás de estimulación auditiva y me baso mucho pues obviamente en todo el trabajo que hace la profe Coquito, todo el tema obviamente de audiocuentos, el tema de sonidos de link, el tema de estimulación auditiva con música, el tema de estimulación auditiva, como les decía ahora en las redes sociales, todo lo que hay de patrones de figura fondo auditiva, de patrones de reconocimiento de sonido, de patrones de reconocimiento fonético, fonológico, porque ya también hay programas, hay software para estos y que incluso algunos son de acceso, de libre acceso para los pacienticos que pueden hacer uso de ellos. Entonces, básicamente lo que les digo que son cositas diarias y cotidianas son esas y lo mismo al paciente de audífonos. Exactamente hago lo mismo con ellos, les trabajo mucha memoria, no solo memoria auditiva, les trabajo memoria a corto y a largo plazo al adulto mayor para obviamente acompañar todos esos procesos que hablamos ahora de deterioro cognitivo, los pongo a leer, los pongo a escuchar audiolibros y que traten de hacer una síntesis de lo que oyeron y luego los pongo a leer lo mismo y que comparen como un poco eso auditivo y eso lectoescrito que hicieron. Entonces, como en función no solo de estimular la parte auditiva, sino también sus procesos cognitivos en acompañamiento, pues como hablábamos de estimular esas dos actividades neurales. Bueno, se nos alargó mucho el tiempo, me da ya mucha pena contigo. Hay una preguntita más, pero es más hacia otro lado. Le voy a pedir favor a Centurión que si algo me escriba por interno o lo planteamos después en otro live, tal vez de validación y verificación de ayudas auditivas. Claro No me que resta nada más sino que decirte que muchas gracias por aceptar la invitación, por aportarnos todos estos conocimientos y toda tu experiencia. Quisiera que antes de despedirnos nos digas a las personas que están aquí conectados, tanto profesionales como pacientes, si tienen alguna duda o quieren hacer alguna consulta contigo, ¿dónde te pueden encontrar? bueno, pues ya todos los colegas saben que estoy ahí en Facebook, la mayoría me tienen allí. Y para los usuarios, los pacienticos, pues yo me encuentro ubicada en la zona del country, edificio médico ISCA,
calle 83, número 1936, en el quinto piso, allí me encuentran, pero también allí en Instagram me encuentran como jmar, raya al piso audióloga, y ahí están también todos mis daticos para lo que necesiten de verdad. Ahí estoy pendiente de todo lo que requieran. Vale, entonces muchísimas gracias, Joanita, y Dios te bendiga, y pues espero tenerte aquí en otra oportunidad para que nos sigas enseñando más de todo lo que sabes. Claro que sí, Joanita, un abrazo también para ti y para todos los que nos escucharon y nos acompañaron en este ratote largo, y pues es algo que yo sé que nos apasiona a todos, entonces pues igual quedo atenta a lo que necesiten. Un Claro abrazo que y mil bendiciones para todos y mucho Amén, cuidado. muchas gracias. Vale, muchas Cuídense. gracias a todos. Estos videos los vamos a empezar a subir al canal de YouTube, así que muy atentos para que nos empiecen a seguir por allá para que puedan ver todos los envíos que hemos hecho. Chao, muchas gracias. Chao, gracias.